Pablo Méndez llegó al pueblo de San Juan de las Llamas un 12 de abril. Había sido enviado por la compañía donde trabajaba. Tenía que hacer un estudio para la ampliación de la red telefónica. Se alojó en una pequeña pensión, la única del pueblo. Descansó lo que quedaba de tarde, después del viaje de más de 8 horas que le había tocado. Salió de la pensión alrededor de las 8 de la noche, a buscar dónde cenar. Preguntando, llegó hasta la casa de doña Carmen, donde funcionaba un escuálido restaurante con apenas un largo mesón rodeado por 10 vetustos bancos de madera. De inmediato doña Carmen salió a su encuentro y le dijo: «Buenas noches, joven. Para hoy solo tenemos garbanzos y tocino». «¿Solo eso?», preguntó Pablo arrugando la cara. «Solo eso», respondió la mujer y agregó: «Mañana es el día de la procesión y la costumbre es comer garbanzos con tocino en la víspera». «Bueno, será eso», dijo Pablo con resignación. En el lugar solo había otro comensal. Pablo se sentó lo más alejado posible de aquel hombre. No tenía ninguna ganas de conversar, y mucho menos con un extraño. La comida llegó casi de inmediato. Después de un par de bocados, el señor que estaba al otro lado del mesón preguntó: «¿Qué tal la comida?». Pablo, solo por educación, respondió: «Está muy buena». «Tiene que estarla. Es para los muertos». Pablo, extrañado, preguntó: «¿Cuáles muertos?». «Los de la procesión de mañana». «Ah, ustedes hacen como en México, que le llevan comida a los muertos». «Aquí es diferente», respondió el señor muy seriamente. «Aquí los muertos la vienen a buscar». Pablo no quería seguir escuchando las leyendas y tradiciones de ese pueblo, así que directamente preguntó: «¿A qué hora es la procesión esa?». «Como siempre, empieza a las 10 de la noche y termina a las 12». «Menos mal», dijo Pablo aliviado. «Yo tengo trabajo que hacer mañana durante el día». «Le aconsejo, joven, que lo deje para pasado mañana. Los muertos son muy celosos con su procesión y suelen ser muy vengativos». «¿Y qué me van a hacer los muertos? ¿Me van a multar por trabajar en su día?». «No querrás saberlo», le dijo el viejo y se retiró molesto. Pablo terminó su comida y luego se dirigió a doña Carmen para pagarle, a lo que la mujer le dijo: «Hoy es gratis, en honor a los muertos». «¿Qué devoción por los muertos tienen en este pueblo?». La mujer, con cara de preocupación, le dijo: «No es devoción, joven, es miedo, mucho miedo. Yo le aconsejaría que hiciera lo que le dijo don Augusto. Mañana quédese en la pensión y no salga para nada. Mire que los muertos son celosos y vengativos». «Está bien», dijo Pablo, solo por salir del paso, y se fue a dormir. Al día siguiente, Pablo se paró muy temprano y salió de su habitación con la intención de desayunar y comenzar su trabajo lo antes posible. Pero en la pensión no había nadie. Los 3 caballeros que vio la noche anterior sentados en el patio parecían haberse ido. Doña Magdalena, la dueña, y su ayudante no estaban por ahí, ni respondían a sus llamados. Salió a la calle. El muchacho que había contratado como guía para que lo llevara a inspeccionar los sitios donde se pondrían las antenas tampoco estaba. De hecho, la calle estaba vacía. Aquel parecía un pueblo fantasma. Todas las puertas y todas las ventanas, a pesar del calor que ya hacía a esa hora, estaban cerradas. No se veía nadie a quien recurrir por información. Luego de caminar un par de veces la calle hacia un lado y hacia el otro, decidió ir al restaurante. Pero al llegar allí, la situación era la misma. El sitio estaba cerrado y nadie atendía a la puerta. Iba de regreso a la pensión. Cuando pasaba frente a una casa ya deteriorada por los años, alguien entreabrió la puerta de entrada y una mano apareció haciéndole señas para que entrara. Pablo, aunque dudando, entró a la casa. Allí se encontró con don Augusto, quien sin saludarlo le dijo: «Váyase ya a su pensión, se encierra en su cuarto y no salga hasta mañana». «Lo siento, señor. Yo tengo un trabajo que hacer y lo voy a hacer hoy, cueste lo que cueste». «Mucha suerte con eso. No va a conseguir a nadie que lo guíe o que lo ayude.
Entonces tocará hacerlo solo, respondió Pablo molesto y salió de la casa con paso apurado. Tal como dijo, Pablo tomó su vehículo y salió a hacer su trabajo armado con algunos mapas que tenía en la guantera. Al final del día no había podido hacer nada. La zona, además de muy intrincada, no tenía ningún tipo de señalización. Se perdió varias veces y le tomó horas volver a encontrar el camino principal. Ya frustrado por la situación, decidió regresar a la pensión y dejar el trabajo para el día siguiente. Al final, don Augusto había tenido razón. Hoy no podría hacer nada. Al parecer los muertos sí son celosos, pensó con ironía. Llegó a la pensión a las 6 de la tarde y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Para su sorpresa, se encontró en la puerta con don Augusto. Estaba vestido con una túnica negra. Llevaba la cabeza cubierta con un gorro cónico del mismo color. Y sobre el pecho, una gran cruz de madera que colgaba de un curtido cordel. De inmediato le advirtió: métase a su habitación y no salga hasta mañana. Oiga lo que oiga, por más curiosidad que tenga, no salga. Sí, lo que diga, dijo Pablo con cinismo. Igual dónde voy a ir, como si este fuera un pueblo que tiene algo que ofrecer. Don Augusto permaneció en la puerta de la pensión hasta ver que Pablo entrara a su habitación. Luego, él también se fue a su casa. Cerca de las 8 de la noche Pablo se quedó dormido. Lo despertó una música triste y monótona que se oía a lo lejos. Miró su reloj. Eran las 10 en punto. Ya empezó la bendita procesión, pensó. Acostado en su cama podía oír cómo la música poco a poco iba subiendo de intensidad, indicativo de que la procesión se acercaba. Al cabo de un rato comenzó a escuchar lamentos. La música horrible y los cantos peores, esto va a ser un tormento mientras dure, dijo murmurando. Pero cuando la procesión estuvo prácticamente frente a la puerta de la pensión, un sonido lo perturbó. Le pareció que era el ruido que harían unos huesos chocando entre ellos. El solo hecho de pensar que la procesión de los muertos era un desfile de esqueletos caminando uno tras otro lo hizo estremecer. 5 minutos pasaron antes de que la curiosidad le ganara. Caminó tratando de no hacer ruido hacia la puerta de la pensión. La abrió y lo que vio hizo que un sudor frío le recorriera la espalda, haciéndole estremecer hasta los huesos. Una fila ordenada de esqueletos caminaba calle abajo. Todos llevaban una vela en la mano derecha y un cuenco con comida en la izquierda. Supuso que eran los garbanzos de los que habló la mujer del restaurante. En un primer momento quiso cerrar la puerta, pero su curiosidad y el hecho de que no podía creer lo que veía en sus ojos causaron el efecto contrario, y salió a la calle para ver todo el panorama. Don Augusto estaba arrodillado frente a su altar improvisado rezando el rosario como todos los 13 de abril. Fue sacado de su concentración por los gritos de terror y dolor de alguien en la calle. El joven Pablo, pensó. Abrió una pequeña rendija en la puerta de una ventana en el piso superior, y entonces, a través de ese pequeño resquicio, vio como Pablo era rodeado por los esqueletos, que terminaron por hacer un círculo alrededor de él. Luego, una llama blanca azulada comenzó a consumir al joven. Los alaridos de Pablo hacían estremecer al pobre don Augusto. Pablo fue consumido por las llamas hasta que solo quedaron sus huesos tirados en el piso. Después de un rato, el esqueleto, aún humeante de Pablo, se puso de pie. Tomó una vela de otro esqueleto y un cuenco de comida de una puerta cercana, y así comenzó a caminar con la procesión de los muertos, hasta que junto a ellos se perdió para siempre.